Luego Japón dice, ay, yo quiero invadir China. Japón aprovechando. Sí. Primero que días, buenos nada, y bienvenidos a su podcast favorito. Ajolote Lector. Ella es Mar, Y ella es Ari. y platícanos qué nos depara el episodio del día de hoy. Una historia mundialmente conocida, históricamente conocida, ¿Sí? y muy triste. Sí, muy triste, Ujú. muy triste. ¿De qué se trata? Es el diario de Ana Frank. Escrito por... Ana Frank. Y creo que antes de entrar al episodio, es importante un contexto, pero un fact muy sencillo que a lo mejor para algunos es obvio, para otros no tanto. Ujú. Y es que el diario de Ana Frank no se trata de un libro de ficción. No. Estamos hablando de un documento histórico, Ujú. literalmente el diario de una joven, niña preadolescente, que fue víctima del Holocausto en 1945. Entonces estamos leyendo, sí, su diario tal cual. No se trata de ficción, no se trata de que un autor inventó esta historia, sino que fue una persona que existió y escribió este diario. Que de hecho incluso se hicieron pruebas forenses para comprobar la originalidad, bueno, autenticidad, perdón, del diario. Sí, porque se puso mucho en duda si realmente era cierto, si era Sí. parte de alguna propaganda judía de aquel Entonces. Yo no sabía que hay gente que es, son negacionistas del Holocausto. Gente que dice que no existe el Que no Holocausto. existe el Holocausto. Vaya. Sí, y esa gente fue la que decía, este diario es falso, y no, sí es un documento histórico. Ujú. Pero sí, creo que este libro, más que todos los que hemos leído, trae un gran contexto histórico detrás del libro tal cual. De que fue chismecito histórico de aprendí cosas que yo no sabía. Se sabe que el Holocausto se dio durante la Segunda Guerra Mundial, en el periodo de 1939 a 1945. Yo lo que no sabía era que la Segunda Guerra Mundial explotó por Alemania y Japón, pero los alemanes tenían muchísimo resentimiento hacia los burgueses de Alemania y los países externos de la Unión Europea, porque Alemania fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial, lo cual lo sumió en una gran depresión económica. Perdieron muchísimo territorio colonizado que tuvieron que darle a los países vencedores, además de que tuvieron que dar grandes compensaciones económicas a los países vencedores y quedaron humillados a nivel mundial, porque se les veía como los grandes perdedores. Entonces, la población general pues, quedó súper resentida, además de que quedó súper pobre, y tenían a esta gran línea burguesa que estaba como que fueron los menos, entre comillas, fueron los menos afectados. Entonces lo que pasa es que empiezan a generarse movimientos revolucionarios porque pues Alemania ya no quiere estar bajo el poder monárquico, pues. Entonces empieza todo este movimiento democrático y aprovecha el señor Adolfo Hitler para hacer arder al pueblo en sed de justicia, ¿no? Y sed de venganza, sobre todo. Tenían que sacar o purgar todo ese resentimiento que tenían guardado. Y se le empezó a atacarse a todos estos extranjeros, a todos los países externos, a los grandes vencedores de la Primera Guerra Mundial y a los judíos, que se veían como personas que no pertenecían a la Alemania. Y cuando empieza empieza a emerger todo el movimiento nazi, se empieza a ver a los judíos como grandes enemigos. De hecho, si quisiéramos entender parte del nacionalismo de Adolfo Hitler, hay un libro que se llama Mi lucha, que escribió Adolf, y habla mucho sobre la superioridad de la raza aria, la superioridad del pueblo alemán sobre otros pueblos, y de hecho ha sido un libro que de hecho es prohibido en varios países. Es un libro que sí se recomienda leer con criterio, porque si no lo lees en el contexto, la época y la persona que fue, sí puede traer ideas de odio hacia otras poblaciones. Y yo lo que no sabía es que ese libro lo escribió Adolfo Hitler mientras estuvo encarcelado por los movimientos revolucionarios. Lo que pasaba es que Alemania no quería esta revolución, no les convenía económicamente.
pero pues ganó la revolución. Ujú. A final de cuentas, pues el pueblo, digamos, alemán se liberó de todo el poder que tenían sobre ellos, esta opresión, pero se llevó al extremo. Ujú. Se llevó al extremo de que ellos querían quitarle la nacionalidad alemana a toda la población que tenían judía. Ujú. Entonces, también lo que pasó fue que Hitler quiso invadir Polonia, y de ahí, pues un montón de países le declararon la guerra. Yo no sabía que le habían declarado la guerra a Alemania como una declaración de mentira. ¿Ah, sí? Sí, porque esa estrategia fue usada en la Primera Guerra Mundial y lo quisieron volver a usar en la Segunda Guerra Mundial, pero Hitler les dijo así de... Ya no les creo nada. Ya, no, esta vez sí es de verdad, ¿cuáles mentiras? Ok. Entonces se desarrolla todo esta guerra entre países. Luego Japón dice, ay, yo quiero invadir China. Y de paso, Japón aprovechando. sí, aprovechando que hay guerra, invadió China y luego de paso dijo, también le quiero pegar a Estados Unidos. Japón le pegó a muchos. Ajá. Hay muchos libros al respecto de la ocupación japonesa también. Entonces se hizo un despache. Sí. Despache. En resumen, se hizo un despapalle. Ajá. Es la catástrofe bélica con mayores muertes en la historia. Murieron entre 50 y 70 millones de personas. En ese momento representaba el 2.5% de la población mundial. Muchísima gente. Y yo no sabía que la ONU es resultado Ujú. de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Cambió toda la forma en la que se relacionaron los países entre sí. Algo beneficioso de la Segunda Guerra Mundial, si se puede decir así, es que varios países fueron descolonizados. Ujú. Y pues algo muy trágico que sucedió fue que empezaron a depender todos de Estados Unidos. Así Sí, que, bueno, ahí se cambió se cambió el orden mundial. el orden mundial. Pero bajo este contexto Ujú. es que nace, por desgracia, el diario de Ana Frank. Así es. Y yo les voy a platicar un poquito de qué trata el diario de Ana Frank. Al igual de algunos libros que hemos hablado con anterioridad, es complejo de resumir porque Sí. como tal no es una historia, no es ficción, no tiene una narrativa, sino son las entradas de un diario que escribió Ana. Y la primera entrada ocurre el 12 de junio de 1942. No quiero bromarnos con fechas ahorita, pero tengamos en consideración que este diario tiene entradas desde 1942 hasta 1944. Son Ujú. 2 años de entradas que Ana Frank estuvo escribiendo y se lo regalan en su cumpleaños. Sí, es un diario rojo. Un diario. ¿Ah, sí? No Sí. sabía de qué color era. Le regalan este diario en su cumpleaños a ella y le llama Kitty. Le pone un nombre a su diario y se refiere a Kitty como si fuera una amiga o una confidente y así es como un personaje más el diario y le empieza a platicar un poco de su historia, le habla de dónde viene, de su abuela, de sus amigas de la escuela y también ahí vamos viendo ya tintes de ciertas injusticias que empieza a sufrir Ana y su familia Sí. porque se tienen que mudar a Holanda en 1933 ya no podían estar en Alemania. Ujú. Sí, empezaron a expatriar a todos los judíos. Sí, Ana y su familia tienen que emigrar a Holanda por la ocupación nazi Ujú. y lo curioso es que es muy sutil lo que nos platica de su contexto, pero es desgarrador leerlo Sí. porque habla de cómo tienen que usar prendas que la identifiquen como Sí, la judía. estrella. Tiene que asistir a una escuela exclusiva para judíos, Ujú. entonces se despide de sus amiguitas. Te lo platica como muy suave. Sí, como pues un contexto adolescente, ¿no? Como cotidiano. Sí, su cotidiano. Pero ahí ya te vas dando cuenta de cómo cada vez la vida judía se va haciendo más contenida, más controlada, hasta el punto donde es incluso ya más violentada. Sí, en algunos habla incluso de sus crush, del chico guapo de la escuela, de cómo me prefiere a mí y no a ella. Ujú. Estamos leyendo a una niña, o sea, sí es una niña. Entonces, llega un día donde la SS hace un citatorio. No estoy muy segura a qué miembro de la familia, pero ahí ya la familia y el papá dicen, híjole, y ya nos llegó un citatorio, Ujú. vámonos. O sea, es momento de escondernos. Van y se esconden en el inmueble donde trabajaba su papá.
Sí. que estaba, había como entre escaleras y que una puerta y otra escalera, y pues sí hay hueco donde esconderse, que se iban a esconder con los Bandan, otra familia Ajá. que llegó más adelante. Y pues Ana nos empieza a platicar pues cómo es la convivencia del día a día. Hay muchos conflictos con su mamá, porque ella es adolescente. La mamá tiene un carácter especial, Ujú. todos están encerrados, la tensión de la guerra. Es también triste escuchar cómo Ana es testigo de bombardeos, de ataques, ve cómo separan a niños de sus familias. Sí le toca ver muchas cosas desde su refugio, no pueden salir, por supuesto que no pueden salir, no pueden hacer ruido a ciertas horas y se empieza a escasear la comida, Ujú. empiezan a enfermar, el humor, los ánimos ya están por los suelos. Esto va avanzando conforme van pasando los días, los meses, los años. E incluso ya hay muchas situaciones que los ponen mucho en riesgo porque hay gente que empieza a entrar a la casa. Ujú. Ellos creen que son ladrones, que llegan como a buscar cosas, de repente ya rompen una puerta que está muy cerca a ellos, ya el peligro se siente Latente. latente, inminente, pero a la vez hay esperanzas de que la guerra termine pronto. Aquí ya estamos en 1944, ya casi al final del diario. Hay entre nos pueden cachar en cualquier momento que estamos escondidos y entre puede que mañana nos salven. Ujú. Entonces se siente esta incertidumbre, fluctúa mucho El ánimo. el ánimo. Y bueno, finalmente la última entrada del diario es del 1 de agosto de 1944, 2 años después. No sé si es spoiler. No, pues creo sí, que no. libro mundialmente conocido. Sí, no igual le ponemos la alerta de spoiler. Spoiler alert. Ahora sí que los que quieran quedarse después de este ya están avisados. Ujú. El 1 de agosto es la última entrada y Ana Frank, la familia y la familia Van Damme fueron capturados por La el Gestapo. partido nazi Ujú. el 4 de agosto. Y Ana Frank, ya estos son notas como posteriores al diario por investigaciones y el papá de Ana Frank que sobrevivió. Ellas fallecieron semanas antes de que fueran liberados los centros de concentración donde ellos fueron enviados. Falleció toda la familia y solo sobrevivió el papá. De esto se trata el diario de Ana Frank. Como les decimos, no es una historia que tenga un inicio, un desenlace, un final. Solo son un montón de entradas de una niña viviendo la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y ahí, o sea, datos curiosillos sobre, bueno, no curiosillos, datos sobre este libro fue, lo escondió la señora Mitgis cuando la Gestapo atrapó a la familia Frank y a la familia, ¿cómo le dices tú? Van Damme. Van Damme. Bueno, Ok. sí, así Es que se conoce como Van Damme o Van Vers. Ah, ok. Entonces, pero eso es porque usaron seudónimos en el libro. Mm. Cuando es atrapada la familia Van Damme y la familia Frank junto con el señor Fritz Pfeffer, que era como... Vivían 8 personas en esa casa. Ujú. Era la familia Frank, compuesta por el señor Otto Frank, la señora Edith Frank, Margot y Anna Frank, Ujú. la familia Van Damme conformada por el señor Herman, la señora August y el joven Peter. ¿Qué tal, chismecito? Ana se dio un besillo con el Peter. Ajá. Y el señor Fritz Pfeffer, que era el dentista de los de los Van Damme y de Mitgis. Y fungía como profesor, ¿no? Como profesor. Ujú. Aquí una de nuestras heroínas es la señora Mitgis. Eso no me lo sabía. Cuéntame. Ay, es preciosa la participación que tuvo esa señora con la familia Frank, porque, como contexto, estos grupos de personas se esconden en una construcción aledaña a la empresa donde trabajaba el señor Frank. El señor Frank era el dueño de ahí, pero como empezó a tener todo este movimiento contra los judíos, él tuvo que ceder su empresa a los 2 amigos del que eran arios. Bueno, dos colaboradores del que eran arios. La empresa deja de ser de él digamos que en lo legal. Seguía siendo de él.
cuando reciben este citatorio, pues él ya había preparado todo digamos que escondite, tenía suficiente espacio para que cupieran ellos, no estaban tan apretados, pero pues estaban encerrados de todo, así que se volvió una situación muy incómoda. Cuando reciben este citatorio, el señor Frank decide albergar a su familia junto con la familia Van Damme, que eran amigos de él, y el dentista Frank, que era Fritz, y Mick era su secretaria. Ah, eso no me acuerdo. Entonces, ella sabía lo que le podía pasar si se descubría que ella los estaba ayudando, porque la Gestapo agarraba parejo a judíos y a quienes ayudaran a los judíos. De hecho, hubo un punto donde arrestaron a la persona que les llevaba hortalizas, lo que comían, y se quedaron sin buena ración de Sin buena ración de comida. Sí, o sea, muchas cosas que hicieron la señora Miss Gies junto con su esposo Jan, los señores Otto, Kugler, Kleiman y Vic, era una joven, que los ayudaron, o sea, se pusieron todos en muchísimo riesgo porque a ellos también los pudieran castigar. Como, no estoy segura si también ellos los mandaban a campos de concentración. Bueno, me acuerdo que les vendía comida, lo encarcelaron por ayudar. Pues sí recibían castigos bastante severos. Pero la señora Migdis no se rindió. De hecho, cuando atraparon lamentablemente a los 8 escondidos de el edificio de atrás, como originalmente se llamaba el libro, la casa de atrás, ella resguardó el diario de Ana Frank. Ella lo recogió y nunca lo leyó, lo guardó. O sea, no se lo llevó al centro de concentración. No. Si no se hubiera perdido, ¿verdad? Sí. O sea, ella lo dejó ahí y Mikis lo vio, lo guardó, y cuando se reencontró con Otto Frank, se lo entregó. El papá de Ana. Pero dice que ella nunca lo leyó, que de haberlo leído lo hubiera quemado, porque su nombre aparecía, o sea, en ese diario, inocentemente, pues, Ana escribía sobre ella y se hubiera visto inculpada. Sí, claro. No, y un montón de gente que los ayudó. Ana escribió sobre ellos en agradecimiento, vaya. Entonces, cuando el señor Otto Frank ve este libro, sus diarios, decide publicarlos. Y lo condensa todo en un libro que se llamaba La Casa de Atrás. Después se cambia el nombre a El Diario de Ana Frank. Sí. ¿Mundialmente conocido? Mundialmente conocido. Se hablaba sobre que a lo mejor el papá lo había escrito, porque sí tenía algunas modificaciones, pero las modificaciones que se hicieron eran notas que el papá agregaba como para dar contexto, y creo que pues sí debió omitir cierta información como para no vulnerar la privacidad de quienes se hablaba. Sí. Ajá. O sea, sí mostrar lo relevante de la guerra, su contexto, de lo que vivían, pero pues sin traspasar. Digo, todo el mundo está leyendo tu diario, ¿verdad? Perdón, Ana. Pero ahora sí que el papá trató de como de honrar su memoria. Honrar su memoria y respetarlo lo más que se podía. De hecho, ya en los 2000, en los 90, no recuerdo, se publicó la versión definitiva, que ya es la versión sin censura del diario. ¿Ah, sí? Sí. No sé cuál leí. Yo creo que leí la versión no definitiva. Ok, yo también. Y de hecho esa versión definitiva está prohibida en muchos lugares porque tiene contenido sexualmente explícito y de hecho tiene referencias homosexuales. ¿En serio? Sí, tengo ganas de leer esa versión. Wow, no sabía, no tenía, sino entonces leí la versión. Sí, no, yo que estaba haciendo la investigación de contexto, sí me aventé mucho chismecito, la verdad. Cosas que yo no sabía. Porque realmente como la edición más común, que vivió muchos años, pues sí se nota que pues hay fechas, no son seguidas las fechas, hay brincos en algunos días, y sí me imaginaba que podía haber censuras. Sí. Digo, dentro de todo lo triste, malo, trágico, hay cosas buenas, hay cosas que ríes, hay cosas que te hacen enojar. La relación con la mamá, a mí me acuerdo que, híjole, me desquiciaba muchísimo. Me acuerdo que la mamá le decía como, es que no te quejes, hay gente pasándolo peor que nosotros. Y Ana Frank así de,
¿cómo es que eso me va a consolar? ¿Cómo? ¡No me voy a quejar! ¡Es mi único placer! Sí, ella en su diario reconoce que tiene muchos conflictos con gente Sí. en la casa, que les dicen que es una nerviosa, Ujú. que es una consentida. Y más porque la comparaba muchísimo con Margot, su hermana, que era como la mujer perfecta. Perfecta. Ajá, que no se quejaba, que no hacía ruido, que era súper estudiosa, que era súper acomedida. Y Ana era la rebelde, la coqueta, pues sí, 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 era una consentida, la verdad. O sea, y ella se reconoce a sí misma como persona difícil. O sea, ella sabe que, pues sí. Sí, hay un punto donde le tienen que dar valeriana por sus nervios. O sea, ella solo dice eso, ¿no? Como, ay, valeriana por mis nervios. Pero ya tú te pones a imaginar, es como, pues es que imagínate, o sea... Sí, yo le comentaba a Ari que cuando yo leí ese libro la primera vez cuando tenía como 14 años. Sí. Y Ana me cayó en la punta del hígado. O sea, en verdad yo decía, qué mujer tan insufrible. Es un poco insufrible. Sí, pero también tiene mucho que ver el contexto. O sea, yo Claro. a esa edad, el tipo de mujer el tipo de adolescente que era Ana, o sea, yo adolescente y ella adolescente, a mí ese tipo de adolescente me caía mal. Yo decía, ay no, qué superficial. Sí, es que, o sea, gastaba horas, bueno, entradas y entradas hablando del chico que no le gusta, pero yo le gusto más que otras. Ajá. Sí, Sí, o sea, sí era ese tipo de adolescente que yo te comentaba, o sea, a mí no me cae bien, pero siempre, o sea, ya leyendo todo este contexto y volviendo a investigar, me di cuenta que no existe víctima perfecta. claro. O sea, por muy mal que te caiga alguien, no merece lo que le pasó, o sea, Sí, no, pues. fue, además también, uno como Godín Ujú. reconoce que hay veces en que tienes ganas de ahorcar a tu compañero de al lado. Imagínate, tú que te puedes ir a tu casa a las 6 de la tarde. Ajá. O sea, Imagínate tener a la persona, aparte, dices tú, tu familia, bueno, crecimos juntos, pero a la otra familia, ujú, luego un dentista que ni conoces, ujú, tenerlo 24 horas al día al lado de ti, ujú. rogarle que te preste su escritorio para estudiar 2 horas al día. No, y que de hecho el escritorio era tuyo, tú se lo tuviste que prestar. Sí, o sea, luego que no estás comiendo bien, no estás durmiendo bien, Estás durmiendo bien. tras la hormona a tope. Porque sí, es importante conocer el contexto. Aparte de que ella estaba viviendo una guerra por fuera, o sea, todo lo del contexto de la Segunda Guerra Mundial, estaba ella en guerra con sus hormonas. Sí, y ella lo reconoce Ajá. en un punto del diario, dice en una entrada que se siente que está cambiando, que Ujú. está no solo por fuera, sino también su Mentalmente. mente, es como que está creciendo, y ahí hay varias entradas que sí, me dejaban un huequito en el estómago porque decía, la verdad, ya me da igual vivir o morir. Mm. Como que fue asimilando la idea de que tal vez no sobrevivirían a ese encierro. Sí. Y hay otras páginas en que se siente entusiasta, pero no termina. O sea, no termina de ser un entusiasmo que tenga Duradero. cierto balance, ajá, Ujú, que es estable. estable. Sí. Ajá. No es un entusiasmo estable ni una tristeza estable, o sea, como que es fluctuante. Sí. Pero sí, o sea, ya que te pones a pensar de qué pasó, su papá era un empresario, o sea, ellos no tenían ningún problema económico antes de que pasara lo de la guerra, o sea, vivía una vida bastante acomodada. De hecho, su hermana iba a una escuela como para superdotados, ella iba a un colegio Montessori, ambas escuelas públicas, pero sí eran como, su hermana era muy buena en las matemáticas, ella era súper buena en escritura. Y ella decía que iba a dedicarse a escribir, que iba a ser una escritora de renombre. O periodista. Sí lo fue, lamentablemente no en las circunstancias que se hubiera querido. Pero en su diario, además de sus entradas, también están muchos cuentos. Hay libros hay hay algunos tomos que recopilaron sus cuentos. O sea, sí era buena escritora. Sí era. Muy volcada también a la lectura. Sí, lo cual en esos años, 2 años que estuve encerrada, pues se dedicaba muchísimo a leer y fue una escritora autodidacta. Sí. Aprovechaba su tiempo. Entonces sí, creo que está muy naturalizado el hecho de ver como dices, las posturas infantiles vistas desde la adultez. Por ejemplo, en Mi árbol de naranja lima. Sí. Que ya hablamos de él.
Y también en El Resplandor, ¿te acuerdas que Sí. decíamos? Esta es una visión de un niño muy maduro, Sí. o sea, muy adultizado. Lamentablemente estamos tan acostumbrados a eso, que cuando vemos la visión, cruda de una adolescente hormonal, te choquea. O sea, es como de, ¿qué no estás viendo? El contexto donde estás viviendo, ¿cómo no te fue? Y tú Pero preguntas, pues, no. y tú obsesionándote que si el Peter te volteó a ver o no. Sí, pero es que, Es real. ajá, además también, ¿a qué te aferras? Ujú. Ni modo que las 24 horas del día estés pensando en que no te agarra la Gestapo. O sea, no. Sí, no, era su pues manera de escapar tal vez de esa realidad. De que estaban disociarse de viviendo. la realidad que estaba viviendo. O sea, ya ahora que lo veo así, digo, no debí juzgar tanto a Urbana cuando leí el libro por primera vez. Pero sí, o sea, es que en México es lectura sugerida en muchas escuelas. Bueno, al menos donde yo estudié era como, tienen que leer el diario de Ana Frank, o te daban como opción leer el diario de Ana Frank, y sí siento que estás chico. Sí. Lo ves tal cual y dices, ay, ya está vieja, que no sé qué, y no ves tal vez un poquito más allá de que, pues, su contexto, de dónde viene ella, dónde está viviendo. Pero sí, o sea, sí, Ana Frank, hay momentos donde se escucha o se lee insoportable. Caprichuda. Sí. Y muchos caprichos. Algo que me pasó a mí cuando terminé, a ver, yo no sabía que Ana Frank había muerto. O sea, para mí era como, voy a leer el diario de Ana Frank. ¿Quién es? O sea, no sabía nada cuando agarré el libro. Y lo empecé a leer, y cuando llegó a la última entrada del diario, luego creo que venía un epílogo donde explica que toda la familia murió. Sí me quedé así, yo me quedé en shock. Porque yo sentía que conocía a Ana. Tenía semanas leyéndola, sus pensamientos, sus ideas, sus obsesiones. Sí, hay momentos donde dices, ya, por favor, deja de hablar de Peter, ya deja de hablar de tu crush, ya deja de pelearte con los vecinos, deja de pelearte con tu mamá. Pero llegar a esa última entrada a mí me dejó un hueco en el estómago, porque era alguien que me venía acompañando durante semanas y de repente ya no estaba. Sí fue muy choqueante para mí, como decir, no manches ya. O sea, aquí terminó la vida de Ana y yo fui testigo de probablemente de las últimas palabras que escribió. Entonces sí, para mí fue un libro que me marcó mucho por eso. Tal vez ya no me acuerdo de detalles del diario, tal vez, o fechas, o exactamente qué pasó, en qué momento, pero sí recuerdo muchísimo esa sensación que me dejó al terminar el diario. Pues sí. Sí, y más cuando te enteras que, o sea, por ejemplo, hay un libro que se llama Pregúntale a Alicia, no me acuerdo, algo así, que es, esta chica se llama Alicia, que fue una drogadicta, una chica que cayó en las drogas así. Creo que ese libro es ficticio, creo que no es real. Sí, es muy diferente el choque que te deja cuando no es real a cuando sabes que es una historia que sí fue real. Sí, o sea, porque dices, ay, sí existió esta persona, sí, sí, pues sí. Sí, y es que como lees sus pensamientos, sientes que conoces a esta persona. Sí, además que yo siento que es mucho más fácil y digerible leer o saber sobre las tragedias como el Holocausto cuando las víctimas no tienen cara. Sí. Cuando solamente son un número más. Pero ya cuando estás tan cerca, cuando ves sus pensamientos y sobre todo cuando sabes que fue una víctima bastante joven, a la que le faltaba muchísimo por vivir. Es como... Y esta es Ana, es una víctima. Entonces, imagínate leer. Son millones de personas. Imagínate leer el diario de todas las personas que murieron, pues sí, o sea, no. Sí, uno no tiene estómago para leerlo, para hacerlo. Sí, es un libro. ¿Qué calificación le pones? Es difícil, o sea, porque a mí luego tengo que me queman. Y es que, digo, claro, normalmente evaluamos la escritura, los personajes, el arco, la narrativa, pero aquí pues es un diario. Sí se debería calificar. Yo le pongo 10 de 10, obviamente. Pues sí, o sea, creo yo que como un ejercicio de conocer los estragos de la Segunda Guerra Mundial y como un documento histórico, un 10 de 10, vale muchísimo la pena. Sí, vale mucho la pena. Es real, pues. Es un libro corto, tiene aproximadamente, depende de la edición, la traducción,
Tiene unas 250 páginas. Ujú. Es un libro corto que pueden leer. Se puede leer rápido, pero creo que es bueno como irlo. Yo lo acompañaría, ahorita me dieron ganas de leerlo, una entrada del diario y una lección de historia. Ándale, como ir. Como, tú lo ves como chismecito histórico. Sí, como que Ana te va platicando algo y tú buscas así, a ver qué estaba pasando en ese entonces en Ujú. Alemania, en Holanda, en Polonia. Sí estaría bueno leerlo así para tener más contexto. Y sobre todo más peso, o sea, cuando empiezas a ver que ella se empieza a portar como de maneras que tú dirías, nosotros desde nuestro privilegio diríamos, ay, ¿por qué se pelea con su mamá? ¿Qué no sabe qué? Y ya después dices, pues no, o sea, está pasando todo esto, Ujú. la pobre chiquilla estaba sufriendo todo esto, igual que la mamá, ¿verdad? No tenía la culpa, pues, Sí, yo lo pero digo también la mamá. Sí. sí, ¿Es un libro que recomiendas? sí, mucho. Ampliamente, ampliamente. Pero sí recomendaría que se lea en la adultez. Sí, Sí. si usted es una señora como nosotras, un señor también, adelante. Si es usted muy joven, también adelante, pero vuélvalo a leer también cuando crezca. Sí, sí, vuelvan a la Se lee diferente una vez que eres más grande. Sí. Ah, y como recomendación extra, si quieren ver la película o el libro de los escritores de la libertad, hacen mucho contexto, hacen mucho hincapié en Ana Frank y Neil Kiss. De hecho, yo por esa libro o película, Ok. conocí la historia de Neil Kiss. Sí, porque yo no sabía ese contexto. Es bueno saberlo, anótelo, lléveselo también. Y creo que con esto terminamos el podcast del día de hoy. Sí. Los que se quedaron hasta el final, muchas gracias por el aguante, muchas gracias por sus bonitos comentarios, sus recomendaciones. Sí, qué bonitos comentarios nos dejan, muchas gracias. Sus recomendaciones nos las estamos llevando todas, de verdad, no echamos Sí. nada en saco roto. ¿Y dónde nos encuentran? Nos encuentran en todos lados como Ajolote Lector o Ajolote Lector MX en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y YouTube Shorts. Ah, sí, también ahí subimos nuestros pedacitos de los capítulos. Sí. Déjenos por favor en los comentarios qué les preguntamos. ¿Qué están leyendo ahorita? Y si ya leyeron Ana Frank. Si ya leyeron Ana Frank, ¿cuántos años tenían cuando lo leyeron? ¿Y qué les pareció? ¿Qué estás leyendo tú ahorita? Yo en este momento estoy leyendo Guerra de los Mundos. Sí, un poquito de ciencia ficción. Me lo traeré más adelante, tal vez escuchemos ya en la tercera temporada, si me recomiendo, pues pueden leer. Y sí, pausé otras lecturas para enfocarme nada más en Guerra de los Mundos. Excelente. Y eso, ¿tú qué estás leyendo? Yo Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Se viene, se sabe que, spoiler, tercera temporada, se viene fuerte con Mal de Amores. Y Como Agua para Chocolate. Como Agua para Chocolate, los estamos spoileando mucho, ¿eh? Ya hay gente emocionada por arrastrar al Pedro. Por Pedro Como Agua para Chocolate. No podemos esperar ya para empezar a grabar la tercera temporada. Y bueno, recuerden dar like, suscribirse, decirnos que nos aman. Muchas gracias por sus comentarios. Nosotros también les amamos mucho y leemos todo lo que nos escriben. Claro que sí. Y nos vemos en la siguiente emisión. Bye.